Atención a la última hora de la Casa Real Británica, porque tras el escándalo del príncipe Andrés, del príncipe Andrew, que se encuentra totalmente aislado, ya sin títulos, no tiene funciones oficiales, de momento sus hijas resisten, pero hasta Sarah Ferguson ha tenido que decir, con cierta ironía británica, que bueno, que al final lo que diga el rey. Bueno, pues el rey ahora quiere exiliar, es decir, sacar del país a su propio hermano. El 17 de octubre marcó un antes y un después en la vida del hijo de Isabel II. Se vio obligado a firmar una declaración en la que renunciaba a ejercer cualquier prerrogativa como duque de York, Gran Cruz de la Real Orden Victoriana y caballero de la Orden de la Jarretera. Desde entonces, su mundo se ha reducido al Royal Lodge, la residencia en la que vive desde 2003 y de la que Carlos III quería desde hace tiempo verlo fuera. El monarca se ha topado con un obstáculo inesperado, un contrato de arrendamiento firmado hace más de 20 años que permite a Andrés residir en esta propiedad de 30 habitaciones hasta, atención, 2078. Acuerdo que en la práctica lo protege ahora mismo frente a cualquier intento de desalojo. Royal Lodge está situado junto al castillo de Windsor y ha pasado de ser un símbolo de prestigio a un recordatorio incómodo para la corona. La opinión pública británica no entiende cómo un príncipe acusado de abusos, aunque nunca condenado, sigue disfrutando de semejantes privilegios. The Times avivó la polémica el pasado día 21 al revelar los detalles del contrato. Según el periódico, Andrew no paga alquiler por la propiedad. A cambio, habría desembolsado en su momento, atención, la cifra millonaria, 1.015.000 euros por el alquiler inicial y 8,6 millones por las reformas acometidas en 2005. Dividida esa cifra entre los 75 años que podría residir allí, la cantidad sigue siendo muy inferior al valor real del mercado. Y el documento incluye además una cláusula de rescisión que agrava el malestar en Buckingham. Si el príncipe abandonara la mansión, recibiría una compensación de 600.000 euros y 200.000 anuales hasta 2028, un trato bastante difícil de justificar ante la opinión pública, especialmente después de que Carlos III decidiera retirarle su asignación anual de más de 1 millón de euros. En la actualidad, el hermano del soberano sobrevive con una pensión naval de apenas 20.000 euros al año. Una cantidad casi simbólica si se compara con los 3,5 millones de euros que cuesta su dispositivo de seguridad personal. Curioso que lo tenga el tío y que no lo tenga el hijo, en este caso el príncipe Harry. El contraste en cualquier caso pues resulta abrumador. Mientras el príncipe asegura vivir con austeridad, sus gastos continúan reflejando la vida de un miembro de la realeza. Se desconoce cómo logra sostener este tren de vida sin ingresos oficiales, aunque especulan que cuenta con discretos apoyos familiares y una red de inversiones privadas. El caso del príncipe Andrew, otrora uno de los miembros más carismáticos y populares de la familia Windsor, al final se ha transformado en un auténtico dilema para la monarquía británica. Mantenerlo dentro de los muros de Windsor representa no solo una carga simbólica y económica, sino también un recordatorio permanente de los escándalos que han salpicado a la institución. Y hay más, la posible expulsión, que podría abrir una grieta familiar de consecuencias imprevisibles y ofrecer una imagen de división en una casa real que lucha por preservar su estabilidad y que tiene ahora mismo en la picota al príncipe William y a Kate Middleton, los herederos a la corona. Al final, la renuncia de Andrés es consecuencia de sus nuevos correos filtrados con el magnate Jeffrey Epstein, que revelaron la estrecha amistad que mantenían. También esos mails de la ex mujer del Royal, Sarah Ferguson, ex ya duquesa de York, y el norteamericano, en los que se demuestra que Epstein financió en secreto a Ferguson durante 15 años, más allá de las 15.000 libras que la duquesa admitió públicamente haber recibido.
El hermano de Carlos III estaba al tanto de estos pagos y ahora son los medios británicos quienes abundan esta historia tan sórdida sobre la relación del millonario condenado con el que fuera duque de York. Como decíamos, esta renuncia le fue consultada a William, que se mostró partidario de ir un poco más allá en el cortafuegos contra su tío, tanto que el príncipe de Gales estudia vetar a su tío en la coronación y quiere la salida del país. Es la condición que le habría puesto a Carlos III. Por supuesto, prácticamente vetada la entrada al Reino Unido, lo que implicaría prohibir su asistencia en actos públicos y también en actos privados. Point de Vue recoge la información que publica The Times y habla de un implacable William con su tío caído en desgracia. El veto que se está estudiando implantar se debe a que se considera que el príncipe Andrew supone una amenaza para la reputación de la institución, de la que en un futuro él mismo encabezará como sucesor de Carlos III, según se hace eco el propio Daily Mail. Y quedaría una última parte que en este caso tiene que ver con sus hijas. La tormenta no amaina en Buckingham Palace y muchos ven como insuficiente la renuncia del príncipe Andrew a sus títulos, especialmente los sectores más conservadores que están decididos a borrar todo rastro para limpiar el buen nombre de la corona británica. En fin, con todo este exilio queda el tema de sus hijas. Las últimas noticias es que el príncipe Andrew habría recibido esta misma tarde una visita de su hija Beatriz de York. Ella mantiene sus títulos, al igual que su hermana, y ha llegado a Windsor al volante de su propio vehículo y con rostro serio. Los fotógrafos han inmortalizado tanto su llegada como su salida, pero no han especificado cuánto tiempo ha permanecido dentro de las dependencias. Andrew y Sarah Ferguson están atrincherados en Royal Lodge, donde residen desde hace décadas. El escritor Andrew Lowney ha dicho que deberían abandonar Royal Lodge, que es un palacete de 30 habitaciones, y marcharse al extranjero si realmente quiere poner fin a todo este bochorno. La única manera de que esta historia desaparezca es si se exilia. El príncipe Andrew en su momento, en 2019 creo, ya fue despojado de sus privilegios cuando saltó el escándalo. Él mismo concedió una entrevista a la BBC para defenderse, con su madre aún viva, que entró en cólera brutal y le retiró todos los títulos militares, además de prohibirle usar el tratamiento de Su Alteza Real. En el año 2022 dejó ya de representar a la monarquía sin recibir fondos públicos y, por supuesto, su nombre borrado de las agencias oficiales. Se suma también las memorias póstumas de Virginia Giuffre, que se quitó la vida el pasado mes de abril y que han vuelto a poner al príncipe Andrew en el ojo del huracán. En fin, él mandó el comunicado que ya todos conocemos. He hablado con Carlos III, con mi familia más cercana. Hemos llegado a la conclusión de que las continuas acusaciones sobre mí distraen la atención del trabajo del rey y de la familia real, y que decidió, como siempre había hecho, anteponer su deber con su familia y su país. Pues muy fuerte, porque ya es que se está hablando del exilio completo de este señor, que, bueno, pues es prácticamente eliminarlo de un plumazo, porque siguen apareciendo cosas con el escándalo de Jeffrey Epstein que salpican brutalmente a este señor, no solo a este señor, está también por ahí el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con lo cual también hay sectores que en este sentido pues ven un poco incoherente esa recepción que le dieron al presidente de los Estados Unidos hace apenas 2 semanas y la actitud que están manteniendo en este caso con su propio hermano. En fin, para gustos los colores, y hay opiniones de todo tipo. No sé cuál será la vuestra, dejadla en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JS, abajo en la descripción. Uniros al canal de WhatsApp para no perderos ningún vídeo. Gracias por estar ahí.